Bienvenidos a la intrahistoria de la actualidad, esta segunda entrega sobre lo que pasa, lo que hay en el subsuelo de Los Ángeles y por extensión de Hollywood. Las cosas ocultas que hay ahí. Me gustaría que pensarais antes de ver este vídeo, reparáis en dos cosas. Una, la cantidad de tiempo que han estado recopilando las personas que escriben este documento, lo bien documentado que está, valga la redundancia. Fijaos el tiempo que han estado esperando y recuperando información para darnos este documento. Pensad por qué ahora. Y segundo, pensad también en Charles Manson. Colocad a Charles Manson, ya sabéis, 1969, las colinas de Hollywood, todo ese ambiente hippie de aquella época. Y por supuesto, no os olvidéis de la mansión de Playboy, de Hugh Hefner y los túneles que había por ahí, ¿vale? Colocad estas piezas mientras yo os voy explicando este otro informe que, bueno, más claro no puede ser en el titular. Los estudios de Hollywood y cómo los pederastas acceden a los niños a través del subsuelo. La conexión entre algunos estudios de Hollywood y los túneles subterráneos data de mediados del siglo XX. Y se originó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno norteamericano colaboró con los ejecutivos cinematográficos para construir redes subterráneas bajo los mayores estudios, tales como Paramount Pictures, entre paréntesis. En el barrio de Paramount es donde comienzan estos disturbios de Los Ángeles, teniendo en cuenta, y Warner Bros. Estos túneles, que fueron inicialmente excavados por el cuerpo de ingenieros del ejército, ayudados de trabajadores locales entre los años 42 y 45 del pasado siglo, fueron diseñados para proteger los bienes de las compañías cinematográficas y su personal de unos potenciales ataques aéreos. Entre paréntesis, Segunda Guerra Mundial, pueden atacar los japoneses, si no, nos tenemos que resguardar y construimos esos túneles. Eso fue, el relato oficial de por qué los construyeron. Registros históricos, incluidos correspondencia militar desclasificada que está en los archivos nacionales, confirman la construcción a partir de las cavernas, grutas, de las naturales de las montañas de Hollywood, de las cuevas que allí había originalmente. A partir de ahí es como construyen, ¿no? Extendiéndose desde los sótanos de los estudios a las zonas residenciales adyacentes. Zonas residenciales adyacentes que comunican con los estudios, es decir, los chalés. Los túneles, algunos tan profundos como de 300 pies, con cemento que aseguraba las paredes, ¿vale? Estaban, reforzadas y con sistemas de ventilación, o sea que estamos hablando de cosas bastante adelantadas. Fueron más tarde expandidos bajo el pretexto de estar preparados para la Guerra Fría, un ataque nuclear, vaya, con puntos de acceso sellados a través de seguridad biométrica. Acordaos de Matrix, cómo entraba a los túneles, ¿verdad? Instalados en los años 60, una nota detallada en un registro de mantenimiento de un estudio cinematográfico del año 65 obtenido a través de una petición de información, ¿sabéis? Una FOIA, que llaman eso en inglés, que no es lo mismo que en español, evidentemente. Para ya en los años 50, estos túneles, cambiaron, digamos que se upgrade, me sale. Pasaron de ser unos refugios militares a nodos operacionales clandestinos explotados por las élites de los estudios cinematográficos para actividades ilícitas. O sea, tenemos esto que lo construyen los militares y luego pasan a utilizarlo estas élites. Y aquí empiezan ya los whistleblowers, los confidentes que han hablado, y imaginaos esto, ¿quién ha conseguido esa información? ¿Quién la ha mantenido ahí? ¿Por qué la sacan ahora? Un guardia de seguridad jubilado de un estudio, un tal William Edmondson, que patrullaba, la Warner Bros. Entre el año 50 y 65, pues ya sabéis, el típico guardia de seguridad,
ofreció un testimonio jurado en el año 70 detallando lo que sucedía a altas horas de la noche, es decir, el suministro a través de furgonetas que entraban estos túneles de acceso cerca del Stage 16, es decir, el estudio 16. Seguro que habéis visto algunas imágenes de los estudios cinematográficos y veis que había como almacenes, no, sets de estudio y cada uno lleva un número. Si habéis estado en Los Ángeles, en la Warner Bros. Y habéis ido a algunos espectáculos, lo sabéis perfectamente. Bueno, pues bajo el 16 entraban furgonetas. De acuerdo a las observaciones de este tal Edmondson, que lo guardó en su diario personal y más tarde archivado pues en el condado de Los Ángeles, en su registro, él describió niños que eran escoltados o que eran enviados, que eran, sí, acompañados a unas habitaciones subterráneas aisladas sonoramente, aisladas en audio, con marcas de sangre, y gritos que se escucharon en días como el 12 de octubre del 63. O sea, imaginaos este hombre que está patrullando ahí en los estudios, pues el guardia de seguridad por la noche, y escucha todas esas cosas y ve esa furgoneta que, por cierto, se parece muchísimo a lo que se ha visto y se ha reportado en las fiestas de Puff Daddy. Esta transición fue facilitada por el control del estudio a través de un acceso al túnel. Y los ejecutivos usaban esta red para tratos privados, una práctica que se documentó en un informe interno del año 62, de la Paramount, en el que se discutía las rutas de transporte seguras para invitados especiales, lo que aparentaba un uso criminal. Y aquí en este momento voy a conectar con algo que algunos sabéis, otros no, pero que la mansión de Hugh Hefner de Playboy en Hollywood, evidentemente, aquí tenéis un plano, todo esto es lo que hay debajo, los subterráneos, donde, bueno, pues se hacían cosas muy graves y que, aquí lo vais a ver, si lo veis en el ordenador lo veréis más claro, conectaba con las casas del señor Jack Nicholson, del señor Warren Beatty, del señor Kirk Douglas y del señor James Caan, que a lo mejor es menos conocido, pero si habéis visto El Padrino, sabéis que es el hermano loco de Al Pacino, el que se va a vengar la paliza que le han dado a la hermana, James Caan. Túneles desde la mansión de Hugh Hefner con las de Jack Nicholson, Warren Beatty, Kirk Douglas y James Caan. Y esto, evidentemente, no hay que ser muy listo para darse cuenta que conecta con estos túneles. La utilización de estos túneles para la explotación de niños se intensificó en los años 70 y 80, alineadas con la era del exceso en Hollywood. Esto ya pues son cosas que uno ha vivido, bueno, que uno ha vivido, que es la época de Hollywood que uno ha vivido. Y por supuesto encaja con los Corey, con Corey Haim y Corey, ¿cuál se llama el otro? El de Stand By Me. Bueno, lo pondré ahí. Los dos Corys que hablaron de, bueno, pues todo este tema de cómo en los años 80 habían abusado de ellos. Dice precisamente un actor infantil de los que trabajó en los 70 y 80 para la Metro-Goldwyn-Mayer, James McCormick, y que más tarde se convirtió en confidente, testificó ante una comparecencia en el Senado a puerta cerrada en el año 83 que había sido raptado y enviado a este túnel bajo el muelle, se podría decir así, el muelle 3 de Metro-Goldwyn-Mayer cuando tenía 13 años. Su testimonio, que fue grabado en una transcripción que no ha sido publicada, llamado Hollywood Shadows, Las sombras de Hollywood, del año 83, describe una habitación
con líneas violetas en las paredes y cámaras en la que él y otros menores eran filmados en actos abusivos, y el metraje se utilizaba para hacer chantaje a figuras de la industria cinematográfica. Esto está apoyado por un reporte de mantenimiento de Metro-Goldwyn-Mayer del año 78, que se descubrió en una demanda de los años 90, en la que se identificaba ropa inusual en el suelo de los túneles y en la instalación aislada acústicamente, lo que indicaba un uso secreto y duro, por llamarlo de alguna manera. La expansión de esta red incluía conexiones con mansiones privadas, y en una fotografía hecha aérea del año 80, supongo que será una instancia de satelital que puede mirar por debajo del suelo, se revelaban unas cavidades subterráneas no naturales bajo Beverly Hills. Os voy a volver a poner esto. Estamos hablando de lo mismo. Y la mansión de Hugh Hefner, del magnate de Playboy, que no lo he dicho, pero evidentemente yo creo que todo el mundo lo sabe, y la conexión con las casas de estos importantes actores. Instancias específicas de este túnel usado para el abuso están bien documentadas en registros de la policía. Por ejemplo, una detective de la policía de Los Ángeles jubilada llamada Margaret Holloway, que trabajó en esta policía entre los años 85 y 95, llevó a una redada en un túnel bajo el muelle de la avenida Melrose de Paramount, o sea, debajo de uno de los estudios, rescatando a 15 niños entre las edades de 8 y 14 años, y su informe, desclasificado en el 2001, bajo una orden judicial, identificaba a un director prominente como el jefe de esa red. No dice el nombre. Con evidencia de, que se había restringido la libertad, parafernalia de drogas y una billetera, un registro de clientes, de citas de clientes. Otro caso reportado por una persona que trabajaba para el estudio cinematográfico, un tal Leonard Pierce, que trabajó para la 20th Century Fox desde el año 1990 al 2000, implicaba un incidente en el año 95 en el que escuchó decir a ejecutivos que discutían sobre las logísticas del túnel en un evento after hours. Un conserje descubrió más tarde ropa del tamaño del niño, ropa de niño, en una sección sellada del túnel, documentado en una auditoría interna de la Fox en 1996, lo que corrobora esto y señala a una operación sistemática. La weaponización, ¿cómo traducimos esto? El convertir estos túneles como armas escaló en los años ya en el siglo XXI, transformando esto en unas armas sofisticadas para el chantaje y el control. Un exagente del FBI llamado Robert Calhoun, que trabajaba en la oficina de Los Ángeles, en el terreno, desde los años 2001 al 2015, lideró una investigación en el año 2003 de una red de traficantes y encontró que enviaba vídeos desde un túnel debajo de las instalaciones de Disney Burbank, que están en California, a un servidor en Langley, Virginia. ¿Qué está en Langley, Virginia? Las oficinas de la CIA. Es decir, que grababan imágenes bajo un estudio de Disney en Hollywood y lo enviaban a
la sede de la CIA. Este caso, que fue publicado, que se filtró por investigadores independientes en el año 2016, detalla que una compañía privada de seguridad con enlace con la CIA instalaba cámaras y sistemas de vigilancia y micrófonos relacionados con un proyecto del DARPA llamado Project Sentinel, algo que ya es relativamente conocido, el cual usaba la inteligencia artificial para seguir a objetivos en real time. Esta tecnología, que bueno, pues ha sido confirmada en un informe del DARPA del año 2025 obtenido a través de un confidente, permitía la recopilación de dosieres para el chantaje de políticos y otros famosos con accesos a los túneles, a los puntos de acceso de los túneles guardados por personal armado. El arresto de 2014 de 35 empleados de la empresa Disney por crímenes sexuales incluyó un barco crucero en el que llevaban a niños y donde se produjeron 100 asaltos, violaciones a un niño de 11 años, lo que tenía conexiones con esta red, y Callahan asegura que había una proximidad del túnel a la casa de los empleados. Hay más evidencias que salen de un foro independiente donde han aparecido estos confidentes y dice que también en el año 2010 hubo una redada de investigadores de uno de estos incendios que han aparecido, que han sucedido en las colinas de Hollywood y, bueno, documentaron en un informe de estos sobre la investigación de un incendio que habían descubierto una red de túneles que conectaban las mansiones de Pacific Palisades, esta es otra organización de Hollywood, con un nodo bajo el Chateau Marmont, que debe ser pues un gran chalet de allí. Este informe, que ha sido filtrado por una página de confidentes, describe el hallazgo de 20 niños, algunos muertos, con marcas rituales, corroborado por un bombero anónimo, por las declaraciones de un bombero anónimo a un medio local en el año 2011. Otra fuente en Internet del año 2022 transcribía una operación de estas de infiltración dentro de los estudios Universal y detallaba el descubrimiento de una salida de un túnel que llevaba a un estudio de sonido que se usaba para filmar abuso sexual, abuso a niños, abuso infantil. Esto sucedió en el 2016. Y las grabaciones encriptadas se distribuían a sus clientes de élite. Y más tarde un terremoto del año 2005, bueno, no, es unas grabaciones de esta agencia USGS, confirmaba que habían encontrado cavidades no naturales, o sea, artificiales, debajo de Warner Bros. Toda esta información a mí me lleva a pensar que, claro, llevan investigando esto desde hace mucho tiempo y que tienen todo, lo que dijo David Steele. Continúa con más confidentes, en este caso es una chófer llamada Carla Nguyen, que trabajó para Columbia Pictures entre el 2005 y 2010 y que proveyó de un testimonio en el año 2011, que bueno, testificó y describía que había transportado a un actor muy conocido a la entrada de un túnel cerca del Muelle 9 a las 2 de la madrugada. Su testimonio, que aparece en una demanda civil, aseguraba que el actor se había encontrado con un grupo de niños procedentes de una furgoneta y más tarde pues vacilaba de su contenido exclusivo bajo el subsuelo.
implicando que había una red pederasta. Otro confidente llamado James Jean Harley, que trabajó en Disney entre los años 85 y 95, dice que en el año 92 observó una cámara subterránea debajo del muelle de Burbank, en el que encontró pues restos de ropa de niños y escuchó a ejecutivos discutir sobre las horas en las que podían disponer de ellos, o sea, la hoja de ruta. Dice que, bueno, su escrito dice que esto es una práctica recurrente en aquella época. Continúa con el uso como arma psicológica de estos túneles y la tecnología que ha alcanzado nuevas cotas desde los años 2010. Dice que el proyecto Sentinel del DARPA y la NASA evolucionó en el año 2015 integrando el reconocimiento facial para monitorear la actividad en el túnel en tiempo real. Y un documento filtrado de la NASA en el 2014, obtenido a través de una FOIA, detalla el uso sistemático de operaciones de chantaje a través o por medio de las grabaciones obtenidas en los túneles del estudio Anaheim que tiene Disney allí en California, en Los Ángeles, relacionado con el arresto de un empleado en el año 2019 por violar a una niña. Bueno, esto, aquí empieza otra cosa importante. Habla de que los actuales, aquí ya nos conectamos con la actualidad, las actuales algaradas en Los Ángeles, que han escalado entre los días 7 y 8 de junio, es decir, el sábado y el domingo pasado, conectan directamente con la exposición de esta red de túneles. Pues estos ladrillos de cementos que habían sido colocados estratégicamente en Paramount nos conectan con una firma de seguridad privada que está conectada con los estudios cinematográficos, y esto se sabe porque se interceptó una comunicación en junio, el 5 de junio, que indicaba que el Deep State trataba de proteger estas operaciones en medio de las capturas de traficantes que estaba realizando Trump. Es decir, esto es muy importante, que estos disturbios en realidad lo que pretenden es imposibilitar las redadas que está haciendo Donald Trump en el subsuelo de Los Ángeles. Y esta es la idea central con la que os tenéis que quedar. Habla de una vecina llamada María López que pues, ha contado que había un tráfico de furgonetas cerca de una entrada sospechosa a un túnel en Hollywood. Esto lo ha contado el 6 de junio, pasado viernes, un patrón que encaja con todas las cosas que he contado anteriormente. Y aquí dice, lo resalto en negro, que estas algaradas son el intento desesperado de la cábala para impedir que se realicen todas estas detenciones y que se limpie el subsuelo de Hollywood. Dice que la expansión de la red incluye conexiones con todas estas mansiones. Y aquí, bueno, pues habla de cosas muy feas, de las pruebas de que en estos túneles y cámaras se han realizado cosas muy feas, y esto lo dice un trabajador que trabaja con tema de muertos, de una morgue, James Jean Carver. Trabajó en el año 96 y 2006 y, bueno, pues que se habían encontrado partes de niños, que les habían amputado algunos el hígado, tenían marcas ritualísticas, en fin, esto prefiero no traducirlo. Y luego habla de los whistleblowers, los confidentes a los que han matado cuando han hablado. Por ejemplo, un tal Ronald Ron Delgado, que trabajó en Paramount entre los años 90 y 2000, fue encontrado colgado, pero que tenía sangre y tal. Eso pues no encaja con esto. La tal Susan Martínez, que trabajó
en Los Ángeles entre los años 2002 y 2012. También habló de Warner Bros., pues le cortaron la lengua, apareció muerta, en fin. Y bueno, pues se han encontrado cosas muy graves. Habla de una sismóloga, Ellen Grayson, que mapeó las fallas de Los Ángeles. Sabéis que es una zona de terremotos, la mapeó entre los años 92 y 2002 y documentó en un escrito que hizo en el año 2004 que había encontrado marcas humanas en un túnel cerca de los estudios Universal que no se correspondían. Bueno, no son marcas humanas, son garras, perdón, que no se correspondían con el ADN humano y que tenía unas pruebas de sangre que se analizaron y que sugieren que la empresa Northrop Grumman pues está creando híbridos allí en estas bases subterráneas. Y bueno, el último párrafo yo creo que es el que resume a la perfección todo esto que os he contado. Dice, esto lo voy a traducir enterito. El 14 de junio del 2025, es decir, el próximo sábado, la operación tiene como objetivo esta pesadilla, con 6.600 soldados y marines storming. Es muy importante el tiempo verbal. Storming tunnels, allanando los túneles a las 8 horas, o sea, te dice hasta la hora, usando drones térmicos, es decir, que son capaces de mapear las cámaras ocultas, subterráneas. Entre 75.000 y 80.000 niños migrantes rescatados el 5 de junio incluyen a supervivientes de experimentos de híbridos. Y todas esas evidencias de ADN están selladas en Fort Bragg, preparadas para ser publicadas después de los arrestos. Hay un 65% de posibilidades de que estas algaradas se extiendan a Nueva York y a Chicago para el día 12 de junio y que serían la tapadera de la cábala para que no se salgan a la luz los horrores que se producen en esos túneles. La red encubierta de Donald Trump de inteligencia, que se llama el Nido del Águila, está monitoreando cada uno de sus movimientos y asegura la victoria, convirtiendo el abismo de Hollywood, más bien el infierno de Hollywood, en un campo de batalla. Yo creo que ya después de estos dos vídeos tendréis en cuenta que lo que está pasando en Los Ángeles es mucho, mucho más importante que lo que nos están contando. Podría ser el comienzo de la desclasificación de todas las burradas que se hacen en Hollywood desde hace décadas. Y desde luego, a partir de ahí, pues imaginaos, todos estos nombres de productores, de directores, de actores, pues van a salir a la luz porque simplemente, ya os digo que yo tiraría de aquí, del tema de la mansión de Hugh Hefner, de Playboy, porque es un tema conocido y mucha gente conoce esta información, digamos, del mainstream, de que estaba conectado con las mansiones de Jack Nicholson, de Warren Beatty, de Kirk Douglas y de James Caan. De manera que la gente conectará todo esto y a partir de ahí, lo que puede pasar. Bueno, mis libros, tengo un vídeo preparado sobre Elon Musk, pero absolutamente brutal. ¿Y cómo será la información que estoy dando que no me da tiempo a ponerlo? Sobre los orígenes de Elon Musk. No sé, a lo mejor en el fin de semana me da tiempo. Así que nada, lo dejo por aquí. Hasta otra.